Ahí está. Bueno, vamos a recibir a una veterinaria para sacarnos dudas exactamente, a Verónica Beglia. Verónica, ¿cómo te va? Bienvenida. Voy acá. A ver, desde San Luis. Hola, Verónica, ahí está. Sí, a ver si te vemos, te escuchamos bien. Lo tenemos en Zoom, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Cómo andás? ¿Me escuchan bien? Ahí Muy bien, estamos. acá Emiliano Rela, todo el equipo Muy de bien, cómo ¿ustedes? estamos hoy. Ahí Gracias está. por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Gracias por contactarme. Un saludo a todos los que se encuentran ahí. Y bueno, estaba escuchándolos con atención recién. ¿Cuál es tu percepción o tu mirada, primero antes de entrar en profundidad en el tema o lo que te queremos preguntar, sobre los Terriers y esto que esta moda? Desde tu lado personal, mira, si querés. Sí, no, yo me voy a dedicar un poco a hablar a lo que me compete, ¿no? Yo particularmente soy presidenta del Colegio Médico Veterinario de la provincia de San Luis y bueno, un poco hemos tenido un caso acá en la provincia que si quieren después podemos entrar en eso. Pero bueno, bien los escuchaba a ustedes hablar de qué se ha transformado esto que parece ser una moda. Pero bueno, creo que ustedes abordan hermosas aristas al debate en cuanto a aspectos del caso que mostraban recién de una chica saliendo de un consultorio, ¿no? Sí, del psiquiatra. Cómo implica hacia la privacidad de esa persona, ¿no? Sí. O de ese Terrier, ¿sí? Sí. Bueno, como bien decían ustedes recién, el Terrier es una persona humana que se autopercibe en determinados momentos como un animal que bien decían, cualquier tipo de animal, no necesariamente tiene que ser un animal mascota de los que estamos conocidos nosotros como perro, gato o algo que uno pueda tener en su casa, ¿no? Sino que puede ser también con animales extintos y también animales no convencionales o animales silvestres. Pueden autopercibirse como vaca, puede autopercibirse como jirafa o etcétera. El mundo amplio de los animales. Bueno, y particularmente tuvimos un caso acá en San Luis esta semana que ha aparecido en una clínica a hacerse atender un Terrier por una persona, ¿no? Entonces, es diferente el caso del ejemplo del video que mostraba recién. Claro, ahí está, sí. Eso sabemos un montón. Exactamente, sí, el que yo había adelantado anteriormente, así lo ordenamos si no estábamos ordenados. El que entró y pidió, es así, en San Luis, atención por moquillo, y fue con una persona, con su amo, y se negaron a atenderlo. A ver, Verónica. Bueno, ahí recuperamos. Ahí está. Bueno, mientras estamos viendo. Ahí está. ¿Cuántos videos juntos tenemos? Pero, ahí estamos. Mirá qué peligro eso. Mirá eso. Mirá qué peligro, porque claro, como son animales sueltos y van sin correa, o se autoperciben ese puede tener así, moquillo porque tiene están cruzando la calle, la vereda, poniendo en riesgo que algún auto los atropelle, poniendo en riesgo al propio conductor que se puede encontrar de repente con alguien atravesando la carretera. O sea, no es gracioso. En algún punto deja de ser gracioso. Ahí retomamos a Verónica. Verónica. A ver si ahí no. Ahí está. Ahí está. Ahora te escucho bien. Ahí está. Hablamos del paciente, el Terrier que fue con moquillo y se negaron a atenderlo y lo acompañó su amo, digamos. ¿Qué pasó? Contanos eso. Exacto. Bueno, se presenta la situación en una veterinaria acá en la ciudad capital de San Luis, que hago una referencia. San Luis es una provincia pequeña en comparación con Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en comparación con las grandes urbes, donde uno no se esperaba encontrar esto con tanta rapidez en el boom que surgió, digamos, en las redes sociales, ¿no? En Córdoba, Mendoza. Bueno, aparecieron dos personas. También, sí. Exacto, sí. Aparecieron dos personas, una de Terrier y una llevando el Terrier a la veterinaria. Aludiendo que tenía moquillo porque se encontraba con estornudos, tenía sintomatología clínica de una gripe, por así decirlo, y lo vamos a poner entre comillas, ya que no soy médica humana, ¿no? Era para un paracetamol. A lo que la profesión... Bueno, eso es un poco a veces... uno tiende a dar contestaciones en las cuales tiene que ser cuidadoso ante la situación en la que se encuentra, ¿no? Y yo quiero rescatar mucho el posicionamiento que tuvo la colega en el momento en que se encontró con esto en la veterinaria. ¿Qué le dijo? ¿Cómo fue? Fue muy prudente, muy ubicada. Les consultó a qué se acercaban a la veterinaria, qué necesitaban. Como te comentaba, ellos dijeron los síntomas del Terrier. Y automáticamente la colega resaltó que ella no es una médica humana, que ella no puede tratar pacientes humanos y que ante una situación de enfermedad acudieran, digamos,
a los centros hospitalarios o salas primarias de salud más cercanas y les especificó cuáles eran las que habían salido. ¿no? Perdóname, ¿el Terian hablaba o hablaba el otro, el amo, el chico? La persona. El amo, bueno, los dos son personas. El dueño del Terian, por así decirlo. El dueño del Terian, sí. Sí, le voy a poner comillas. Sí, ahí está. Paréntesis, Tutor. para la gente... Nosotros en la veterinaria le decimos el tutor. El tutor, está bien. Paréntesis, para la gente. No estamos hablando de chicos de 20. Más o menos era uno de 30 y una persona de 40. No estamos hablando de... Estaban en un juego. Digo, pongamos en contexto las cosas como son. ¿Y entonces? Exacto. Bueno, ante la negativa de la colega de querer atenderlos, obviamente nosotros somos una profesión en la cual por lo general sufrimos mucha violencia dentro de los consultorios. Es algo, sobre todo en lo que es la clínica de pequeños, automáticamente empezaron a filmarla y a grabarla en función de no querer atenderla, ¿no? Básicamente. Claro. Entonces, sí, la profesional estuvo, la verdad que yo me saco el sombrero porque ante una situación así uno a veces no sabe cómo actuar, ¿no? Entonces, la colega logró actuar de una manera muy coherente y muy correcta para lo que en nuestra profesión nos limita, digamos, claro. ¿no? Nosotros, como médicos veterinarios, no podemos atender a seres humanos a ton y son y porque tengamos ganas. Porque ¿cuánto tiempo? Nos parezca que este Terian lo podemos atender, ¿no? Claro. ¿Con cuánto tiempo me recibo? ¿Cuánto tiempo soy veterinaria? ¿Cuánto tiempo estudiaste? La carrera lleva 6 años cursada y entre rendida y demás, creo que en Argentina el promedio debe andar en los 10 años para recibirse aproximadamente. Bien, después de 10 años. 10 años para recibirse. 10 años sacrificándose en el buen sentido, porque te gusta, por ahí en paralelo laburás, no, depende. ¿Qué le pasa a una persona, un veterinaria, cuando aparecen estos casos con esta carga de horas de haber estudiado y tener un título veterinario? No, mucho, a ver, el comentario del colega de Misiones es de lo que más surge, obviamente, ¿no? Porque uno trata de tomárselo con humor, porque si uno no se lo toma con humor, tiene que tomárselo con otro tipo de actitud que me parece que no sería la ideal ni la correcta, ¿no? Pero el humor ha sido lo que más ha surgido en ese sentido, lo cual no es una respuesta clínica a ninguna de las cuestiones de salud que le pueda llegar a estar pasando a esa persona Terian, digamos, ¿no? Entonces, más allá de lo que uno pueda hablar de salud mental y todo lo demás, que será a condición de profesionales en esa área. Pero en lo que respecta a la salud biológica, por así decir, sí, enfermedades, patologías clínicas, es necesario acudir a un médico humano, porque la anatomía no es la misma, la clínica no es la misma, la medicina no es la misma. Está bien, ¿no? Pero Verónica, yo te pregunto entonces, para ir cerrando y te dejamos, sé que estás atendiendo, pero ¿en qué crees entonces que se identifica un ser humano o esa persona que fue humana al veterinario, pero es un ejemplo, ¿no? Tomamos el ejemplo tuyo de San Luis, con un perro, ¿no es cierto? Digo, ¿qué cruzará? ¿Qué pasará? ¿En qué se identifica? Estoy cruzando el humano con la carrera de ustedes, por eso. Vamos, sí. Sí. A ver, el ser humano es un animal en términos de los reinos en la biología. Sí, tenemos que dividir los reinos. El ser humano entra dentro del reino animal, ¿sí? Correcto. Bien explicaban recién, somos bípedos, somos mamíferos. Sí. Hay muchas cuestiones que compartimos biológicamente. Lo que no compartimos son elementos culturales, ideológicos e identitarios. Digamos. Ya entramos en otra rama de, hasta si lo queremos llevar hasta en términos filosóficos, ¿sí? No somos lo mismo en ese sentido en cómo nos relacionamos con la naturaleza, ¿no? Entonces, de por sí, el vínculo que tenemos va a ser diferente. Eso no significa que no podamos aceptar socialmente en la existencia de un Terian, ¿no? Creo que no lo estamos poniendo en ese punto, ¿no? Sino que acá ya en términos biológicos se nos escaparían en algunos momentos nosotros como médicos veterinarios poder atender patologías pura y exclusivamente clínicas de los seres humanos, ¿no? Sí, Verónica, antes de despedirte, Omar, ¿querés preguntar a alguno de los No, te escuchaba, Verónica, y pensaba si no sospecharon ustedes en cierta intencionalidad por estas personas con la idea de, por un lado, o hacerse virales o un cuadro psicótico, psiquiátrico grave, porque me parece que ahí está justamente la pérdida de juicio de la realidad. O sea, si estás bien de la cabeza, no se te ocurre ir a un veterinario siendo humano. Claro.
Si me preguntás desde el buen sentido, yo creo que buscan la viralización, ¿no? Yo creo que con también. esto que ha sido tema de trading topic en todos lados. Llamar la atención, Se ¿no? busca la viralización, Claro, ¿sí? sí. La persona, si estaba realmente enferma, no creo que busque por ahí la respuesta enferma clínicamente, ¿no? Sí. No estamos hablando en términos de salud mental, ni mucho menos, no soy yo para hablar de ese tema, pero sí creo que se busca el contenido a divulgar en las redes sociales, digamos. Es parte de la creación de contenido a divulgar en redes sociales. ¿Y cómo? Sí, lo que a nosotros nos preocupa mucho y quiero Vale. aprovechar el espacio es... Sí. el término de que por favor pedimos que no se nos trate con violencia a los veterinarios, que se entienda también la situación de los médicos veterinarios, porque ya de por sí vivimos situaciones muy No entendí, insólitas perdóname. en las clínicas. Ay, Tenemos pero- casos... Ahí voy, un segundito, antes de despedirte. No entendí eso, al comienzo lo dijiste, me llamó la atención, como que, más allá de este caso, que sería no normal, pero no, en la normalidad, ¿por qué se sufre agresión y hay violencia en esa profesión, ese rubro? En el rubro. Porque lo dijiste antes y no me quedé. Sí, nosotros tratamos con clientes o tutores, digamos. En la Ok. clínica veterinaria de pequeños animales se trata con el tutor, que es el dueño de la mascota, Sí. por lo general con el que se recibe. Muchísimas veces, como las mascotas nos hablan, necesitamos creerle a lo que dicen los tutores. Sí. Y muchas veces hay un nivel en el cual se llega con los pacientes en un nivel muy crítico y muy difícil de sobrellevar situaciones médicas o que son costosas también hacer Sí. determinado tipo de atención clínica, que es costoso, y en el cual por lo general el tutor no se encuentra o en condiciones de pagar o no lo quiere pagar, o se apela a que nosotros por vocación y amor a los animales tenemos que sí o sí salvarle la vida al animal si nosotros no contamos o con la información o con los elementos o con los análisis clínicos que se solicitan o con los estudios complementarios que se solicitan. En ese momento entra una situación de crisis y el tutor se vuelve violento. Hasta hace poco en Córdoba, nomás acá cerquita, tuvimos un caso que a una veterinaria la lastimaron físicamente, creo que era con una herramienta, si no me equivoco, si no era con un destornillador o un martillo en la puerta de su veterinaria. Ok. A ese nivel hemos llegado. Y ni hablar de Estos casos. crashes en redes sociales, etcétera. Sí, Claro. entonces, Como lo que decías- le pedimos a la comunidad Terian es que lo tome con seriedad Sí. a su situación, pero también que entiendan la situación de los veterinarios que vivimos de esto y que Sí, trabajamos de esto, ¿no? con seriedad. En la parte seria sería, sean responsables y si es un juego, es un juego. Digo, esto para ampliarlo, ¿no es cierto? Y aparte, como dijiste, para terminar, como recién decía Marina, también tiene que ver con esto, ¿no? Con lo de viralizar y en el fondo es llamar la atención. Verónica, gracias por tu tiempo. Un abrazo para vos y de parte nuestra No, para todos gracias San Luis. ustedes. Saludos. Muchas Hasta luego, gracias. hasta luego. San Luis, Argentina. Pero señores, ellos han cruzado